La realidad de la pobreza invisible. ¿Por qué nunca vemos a los más pobres? Bienvenidos a Dinero en Acción. No todo es lo que parece. La pobreza invisible está mucho más cerca de lo que piensas. Imagina a alguien que conoces, tal vez un compañero de trabajo, una madre soltera en la fila del supermercado, o ese vecino que cada mañana toma el mismo transporte que tú. Parecen personas normales, tal vez incluso exitosas, pero ¿y si te dijera que podrían estar viviendo en una pobreza que nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, pueden ver? En nuestro mundo moderno, la pobreza ha cambiado de rostro. La pobreza invisible es esa cara oculta que pocos quieren ver, pero que afecta a millones en todas partes. No se trata solo de los que viven en la calle o en barrios marginados, sino de personas que en apariencia llevan una vida digna, una vida normal. Visten ropa limpia, van a trabajar, tal vez incluso tienen un automóvil o una casa modesta. Pero bajo esa fachada la realidad es muy distinta. Estas personas viven al límite, al borde de caer en una crisis financiera. No tienen ahorros, no tienen un colchón económico para enfrentar un imprevisto. Un gasto inesperado, como una avería en el auto o una factura médica, podría hacer que toda su estabilidad se desplome, y la mayoría de ellos llevan esta carga en silencio. Los trabajadores pobres, el precio de trabajar para sobrevivir. En nuestra sociedad se cree que tener un empleo es sinónimo de estabilidad, pero la verdad es otra. Existen millones de trabajadores que, a pesar de sus largas jornadas laborales, viven en lo que se conoce como pobreza laboral. Cumplen con sus horas, se esfuerzan, pero su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Este grupo, los trabajadores pobres, enfrenta la cruel realidad de que el trabajo duro no siempre garantiza una vida digna. Pueden tener 2 o 3 trabajos, pero aún así, al final del mes, apenas logran cubrir sus gastos. Viven una vida de sacrificios silenciosos, renunciando a pequeños placeres y, en muchos casos, incluso a sus propias necesidades básicas. La trampa de la deuda, una carga que nunca decrece. Para muchos de estos trabajadores, la deuda es inevitable. Cuando el salario no alcanza, se recurre al crédito, a préstamos que, a corto plazo, pueden parecer la solución perfecta. Pero, en realidad, cada préstamo es una cuerda que los ata cada vez más a una situación de la que es difícil escapar. Es como un pozo sin fondo, donde cada pago parece no hacer ninguna diferencia. Las deudas crecen, pero sus ingresos no. Cada mes pagan los intereses de sus préstamos sin lograr reducir el monto original. La sensación de angustia de no tener control sobre su propio dinero es un peso que los acompaña todos los días. Para ellos, cada gasto adicional es una amenaza. Cada factura es un recordatorio de que están en una lucha constante por sobrevivir en un sistema que los atrapa. Las apariencias engañan. La desigualdad invisible. Una de las tragedias de la pobreza invisible es que, para sobrevivir, muchas personas se sienten obligadas a aparentar. La sociedad a menudo juzga la apariencia como un reflejo de éxito o fracaso. Por eso, aunque vivan en condiciones difíciles, intentan proyectar una imagen de normalidad. Nadie quiere ser visto como alguien que necesita ayuda. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, estas familias enfrentan una realidad cruda. A menudo, viven en hogares sin suficiente calefacción, limitan sus comidas, renuncian a sus medicinas, todo para aparentar que todo está bien. Esta desigualdad invisible está tan integrada en la sociedad que muchos ni siquiera se dan cuenta de que tienen vecinos, amigos o familiares que viven bajo esta presión constante. La pobreza intergeneracional, el legado de la carencia. La pobreza invisible no solo afecta a quien la vive hoy, es una trampa generacional. Los padres que no tienen los recursos suficientes difícilmente pueden invertir en la educación o en el futuro de sus hijos, perpetuando un ciclo de limitaciones y sacrificios que se hereda de generación en generación. Los hijos de estos trabajadores pobres suelen tener que sacrificar sus propios sueños y aspiraciones para ayudar a sus familias, atrapados en un ciclo del que es casi imposible salir.
Esta es la cara más dolorosa de la pobreza invisible. No es solo una lucha individual, es una cadena que ata a las generaciones futuras. Quizás, después de escuchar esta historia, veas a las personas a tu alrededor con otros ojos. La pobreza invisible no tiene rostro, pero está en todas partes. No siempre se trata de barrios lejanos, a veces está en el asiento de al lado, en el vecino de la puerta contigua o en el compañero de trabajo que siempre llega temprano. Esta lucha silenciosa es una realidad que todos podemos ayudar a cambiar. Un poco de empatía, una palabra de aliento o incluso un apoyo económico a quienes lo necesitan pueden hacer una gran diferencia. Todos tenemos el poder de cambiar la historia de alguien, de hacer que no se sienta invisible, porque quizás, sin saberlo, tú también podrías ser parte de la pobreza invisible.